Hola, bienvenido. Videoclase número 14. Sincronización y la inmediata puesta en paralelo entre grupos electrógenos o entre uno o más generadores con la red. Antes de pasar a los detalles de la sincronización, se precisan unos importantes conceptos propios de los modos y condiciones de operación de los grupos electrógenos y cuando corresponde su relación con la red. ¿Cuál es la diferencia entre el modo isla y el modo red? Una de las importantes disparidades radica en las funciones que cumple cada tecnología modelo de panel de control. Modo isla, con o sin acometida presente en la instalación eléctrica. En estos casos, la tecnología del panel de control no requiere de las funciones propias de la sincronización. Modo isla, con dos grupos electrógenos operando en paralelo en un buque, obviamente sin acometida, sin la red, cual si fuese, por ejemplo, una central de generación distribuida exclusiva para una zona sin red utilitaria. También en una embarcación, un sistema de propulsión diésel eléctrico con tres grupos electrógenos en obvio modo isla con capacidad de sincronizarse y operar en paralelo gracias a la armonía e interdependencia tecnológica que debe haber entre la regulación de velocidad, de voltaje y los paneles de control. Y en este caso, el modo red. La acometida impone el voltaje y la frecuencia a seguir por el o los grupos electrógenos con que cuente la instalación. Importante dato para la configuración de la operación son los parámetros carga y factor de potencia base que deberá enfrentar el sistema de energía de respaldo. Y también el modo red con la condición de operación por recorte de picos en ciertos lapsos cuando la carga supera la capacidad de la acometida. Por tanto, sincronización y acople en paralelo entre la red y el grupo electrógeno. Pasemos ahora al concepto condición de operación. Por ejemplo, la configuración N-1, es decir, resta un grupo electrógeno en reserva, ya que la carga máxima puede ser suministrada por él o los otros grupos electrógenos instalados. Instalación en un centro de salud con una carga máxima de 900 kilovatios en un proyecto con una condición N-1. Según programa, siempre un grupo electrógeno en stand-by y los otros dos hasta un máximo de 90% de sus potencias nominales. Además, con conmutación, con retransferencia a la red en transición cerrada, es decir, con sincronización y puesta en paralelo por el lapso configurado, entre otros factores, a partir del nivel de calidad de la energía de la red utilitaria. Y en este otro, 4 generadores con posibilidad de operar en paralelo según la capacidad de cada uno y en base al requerimiento de la carga en cada momento. Por tanto, motogeneradores con diversas horas de operación en una edificación industrial, en este caso con ausencia de acometida, en modo isla. Como muestra la tabla, solo operarían los 4 grupos electrógenos a la vez en los lapsos de carga máxima de 430 kilovatios. Ahora 3 grupos electrógenos de igual capacidad para compartir carga y respaldar hasta la máxima demanda de 1 megavatio según la gráfica de carga de una instalación industrial. Cuando la carga sea igual o mayor de 333 kilovatios, el generador 2 se deberá sincronizar y acoplarse en paralelo con el grupo electrógeno 1, mientras que el grupo electrógeno 3
sería parte de la compartición de carga desde los 666 kilovatios y hasta la demanda máxima de 1 megavatio. Gestión de la capacidad de energía eléctrica a generar en base al requerimiento de carga mínima y hasta la máxima de 1 megavatio según cada lapso de operación de esta industria. El grupo electrógeno 1 sería el de mayor cantidad de horas de operación, mientras que el generador 3 solo se pondría en marcha con carga igual o mayor a 666 kilovatios. Luego se desacoplaría, dejaría de compartir carga cuando ésta descienda por debajo de los 620 kilovatios, como se puede interpretar de la gráfica. El valor de estar siempre superior en un 7% al valor de stop, es decir, la histéresis de arranque y parada del generador 3. El motogenerador número 1, más allá de su carga base de 333 kilovatios, operaría prácticamente durante toda la demanda de energía de la empresa y desde unos minutos previos. Y ahora el importante concepto de barra de generación. Antes del cierre del Master Generator Circuit Breaker, los grupos electrógenos se pueden sincronizar y acoplarse en paralelo para luego enfrentar a la carga y o la sincronización y puesta en paralelo con la red. Caso contrario, el arreglo con ausencia de barra de generación, es decir, la red, los dos grupos electrógenos y la carga en punto común, entre otras, cualquier investigación de avería o rutina del preventivo del subsistema de sincronismo entre los generadores 1 y 2 no se podrá chequear sin afectar la carga. Esto se evidenció en el año 2009 en una importante instalación bancaria. Se presenta un blackout con una falla oculta del sistema precalentador del refrigerante anticongelante en el grupo electrógeno 4. Además, en un centro de potencia con un arreglo carente de barra de generación. Cabe destacar que luego de este evento se aceleró el proyecto hacia un sistema con barra de generación operativo desde el año 2010. La baja temperatura del bloque motor provocaba una inestabilidad de las RPM del grupo electrógeno 4 y por tanto era imposible su sincronización con el grupo electrógeno 3. Una vez precisada la causa de la avería y reemplazado el termostato del precaldeo del refrigerante, se logró realizar una prueba con carga a las 0100 y con respaldos adicionales de las cargas críticas de la barra B, inherente a los grupos 3 y 4. Se muestra un sistema de energía de respaldo con barra de generación, es decir, además del disyuntor de red, se cuenta con el Master Generator Circuit Breaker, arreglo adecuado para hacer puestas en servicio y rutinas de chequeo del subsistema de sincronismo entre los grupos electrógenos instalados. Es decir, los generadores se podrían sincronizar y luego acoplarse en paralelo sin ningún impacto sobre la carga o la red, obvio con el estado abierto del Master Generator Circuit Breaker. Obvio que es más costoso un proyecto con barra de generación. La operación y el mantenimiento lo van a agradecer. Y antes de pasar a los detalles para la sincronización, recordar el impacto de las entradas y salidas de bloques de carga sobre las RPM, los ciclos por segundo, la frecuencia y la tensión en terminales del alternador. Por ejemplo,
Un aumento de carga le hace perder momentáneamente la velocidad al motor. Por tanto, luego de un momento de desaceleración, se viene la aceleración hasta reponer la frecuencia nominal. Además, la relación entre la carga y el requerimiento de combustible, por ejemplo, el incremento de la carga desde 124 hasta 187 kilovatios, implica un incremento en la tasa de combustible desde los 33 hasta los casi 48 litros por hora. Por otra parte, la VR subordinada al panel de control debe sostener, sub o sobreexcitar el campo principal dependiendo de los requerimientos y variaciones de la carga. Luego, una vez en paralelo, la compartición de carga en cuanto a requerimientos de los kilobar, la energía reactiva, y otras variaciones de tensión en terminales del alternador debido también al porcentaje de carga que asume cada grupo. La VR subordinada al panel de control y su salida de potencia controlada para sostener o variar el campo principal según el comportamiento de la carga compartida con la red y o con otros grupos electrógenos. Y cuando se debe suministrar y compartir energía activa y reactiva con otros generadores, las funciones reguladoras de velocidad y de voltaje en terminales se logra a través de la subordinación de ambos subsistemas al panel de control y de este con los otros autómatas existentes. Motogeneradores con tecnología para sincronizarse y establecer operación en paralelo por caída DRUP, que incluye la regulación de RPM y de tensión. El comando de cierre sobre el Generator Circuit Breaker del grupo electrógeno 1 se producirá, entre otras, una vez que se logre operar a la misma frecuencia y voltaje impuesto por la barra. En este caso, los parámetros del generador 2. Para la sincronización entre un grupo electrógeno y otro o con la red, han de cumplirse las cuatro siguientes condiciones: igualdad de frecuencias, igualdad de tensiones, igualdad en la secuencia de fases, sentido de giro del motor y conexiones, es decir, la identidad de las tres fases, y finalmente un desfasaje slip con una asincronía menor de 10 grados entre los vectores de voltaje de la barra y el vector de voltaje del generador. Para acercarse a la sincronía se presentarán momentos de aceleración y desaceleración del motor del grupo electrógeno que falta por acoplarse a la barra con tensión. Cuando se opera en paralelo y con tecnologías de generaciones anteriores, el operador era el responsable final del comando de cierre sobre el disyuntor restante para establecer la operación en paralelo. Realizaba ajustes en potenciómetros de voltaje y RPM frecuencia y se apoyaba finalmente en el permisivo y o en el aspecto de un sincronoscopio de haberlo y terminaba, si todos los parámetros coincidían, con el accionamiento del conmutador. Con la innovación tecnológica aparecen fabricantes como este que con diversos dispositivos interrelacionados e interconectados terminan por comandar el cierre automático del Generator Circuit Breaker versus una barra ya energizada, en este caso con tensión y frecuencia de la red. El motogenerador, por una parte, con los subsistemas de regulación de velocidad y de regulación
de tensión a través de la AVR, ambos subordinados a el módulo de compartición de carga, al panel de control principal, al módulo de sincronización, al potenciómetro motooperado sobre la AVR. Finalmente, el contacto permisivo que terminará por habilitar la salida para el comando de cierre sobre el Generator Circuit Breaker y establecer el paralelo del grupo electrógeno con la red. Se muestra un panel de control tipo Basebox y su salida digital a través de un convertidor a señal analógica para gobernar la salida de la AVR. Por otra parte, la salida hacia la reguladora de velocidad, que a su vez controla un actuador que a través de un puente o de un servomotor adosado directamente a la bomba de inyección resta en capacidad de acelerar o desacelerar dependiendo de la carga y del ajuste para la compartición de carga con otro grupo electrógeno o con la red. Ahora en pantalla los parámetros propios de un proceso de sincronización entre un grupo electrógeno y los parámetros impuestos por la red. La diferencia entre las dos frecuencias, el ángulo de asincronía entre las sinusoides de cada fase, el match entre los voltajes y el límite de tiempo, en este caso hasta 300 segundos, para el intento de puesta en paralelo a través del comando automático sobre el disyuntor bajo expectativa de cierre. Se muestran las sinusoides de una de las tres fases del grupo electrógeno 1 y los intentos para acercarse a la sincronización con el generador 2, ya conectado a la barra de generación. Se requiere un ángulo de asincronía igual o inferior a 7 grados y además unas diferencias máximas del 0,5% en voltaje y de apenas 0,1 como valor absoluto en los 50 o 60 Hz según la frecuencia de cada país. Una vez confirmada la identidad de las tres fases, se pasa a configurar los parámetros del equipo de sincronización. Diferencias de voltaje del 0,5% entre grupos electrógenos y del 3% versus la red. Además, el tope de diferencia en frecuencia de apenas 0,1, mientras el máximo ángulo de asincronía en 7 grados. Y una vez logrados todos los requisitos, la máxima velocidad de 50 milisegundos para el cierre del disyuntor faltante con el fin de establecer el acople en paralelo. Gráfica de un importante fabricante de control panel con la ventana o rango permitido en la diferencia de ángulo de fase entre las dos fuentes que se pretenden conectar en paralelo. Se sugiere colocar no más de 7 grados. Por otra parte, la nota explicativa para fines de prueba del proceso de sincronización, por ejemplo, durante el máximo de 300 segundos, pero sin emisión del comando de cierre sobre el disyuntor faltante. Este chequeo se logra anulando el rango permitido cuando se configura en 0 grados. El proceso de sincronización se puede observar durante el tiempo previamente configurado y hasta que se produzca el comando de cierre sobre el disyuntor faltante. También se puede apreciar, entre otros, cómo el ángulo de fase del grupo electrógeno se adelanta y se atrasa con respecto al de la red, hasta que logren acercarse entre 1 y 7 grados. Caso de avería de 2009 en una instalación de salud. Luego de un blackout se produce la partida, sincronización, puesta en paralelo y cierre del Master Generator Circuit Breaker.
Luego, pasados 50 minutos, con la carga vía energía de respaldo, se restablece la energía de la red, pero con una avería oculta en la protección ANSI 25 de sincronismo. Este dispositivo tenía el permisivo de cierre bloqueado e encerrado y por tanto, sin haberse activado el proceso de sincronización entre la barra de generación y la red, se emitió el comando de cierre sobre el Main Circuit Breaker, sobre el disyuntor vía red. Se establece una errática conexión en paralelo y se activan las protecciones de sobrecorriente del Main Circuit Breaker y del Master Generator Circuit Breaker. El centro de salud estuvo sin energía eléctrica hasta la intervención técnica sobre los disyuntores, a pesar de haber red y grupos electrógenos sin avería. Este tipo de eventos se puede minimizar fundamentalmente realizando pruebas con carga de transferencia y retransferencia al menos cada 90 días. Para cerrar, dos ejemplos de aplicación de la relación y detalles del protocolo de comunicación a través del bus CAN 1 y 2 con la sincronización entre grupos electrógenos y con la red. El bus CAN 1 para la subordinación de la EQ de cada generador con su panel de control. Por otra parte, la subordinación de la OBR de cada planta eléctrica con su panel de control y finalmente el bus CAN 2 para la transmisión de datos entre los 4 paneles de control y el autómata que controla la conmutación y la puesta en paralelo. El diagrama mímico a tiempo real muestra el generador 2 en avería y los grupos electrógenos 1, 4 y 5 asumiendo enteramente la carga de 928 kilovatios a factor de potencia 0,9 y en modo isla. La red recién restablecida y por tanto inicia el proceso de sincronización para que cuando corresponda se establezca la transición cerrada, es decir, la puesta en paralelo entre la barra de generación y la red. ¿Por cuánto tiempo? Dependerá de criterios propios de la relación entre el tipo de instalación cargas y la calidad de la energía eléctrica de la red. Con la restitución de la red y finalizado el lapso de la transición cerrada, la carga pasa a ser alimentada por la red una vez se establece la apertura del Master Generator Circuit Breaker. La barra de generación resta disponible pero sin carga según el criterio de ajuste del tiempo para iniciar el lapso de enfriamiento de los grupos electrógenos. Cabe destacar que la barra de generación resta con los 4 grupos electrógenos operando en vacío y la indicación de sus parámetros de potencia pasan a 0 kilovatios, 0 en potencia reactiva y obviamente con factor de potencia igual a 0. Gracias al excelente ajuste del lazo de regulación de los grupos electrógenos operando en paralelo. Toda mi admiración por el ingeniero Héctor Landaeta, venezolano. Es imaginable que en una vida anterior haya participado en la batalla de Carabobo. Finalmente, con la apertura de los disyuntores de cada generador, inicia el proceso de enfriamiento antes de la parada de los grupos electrógenos y obviamente la carga sigue estando enteramente vía red. A continuación, detalles y un caso de avería inherentes al bus de datos CAN fundamental para el proceso de sincronización. El par de cables trenzados y apantallados CAN-H y CAN-L
constituyen una transmisión de línea. Si esta transmisión no está configurada con los valores correctos, cada trama de datos transferida causa una reflexión que puede originar fallos intermitentes o permanentes de comunicación. Como la comunicación en el bus CAN fluye en ambos sentidos, en los extremos se deben habilitar o conectar resistencias de 120 ohmios y 0,25 vatios con el fin de cerrar el bus. Además, esto evitará que el par de cables se comporten como una antena. Atención, hay una sola forma de establecer las conexiones entre los paneles de control y o paneles anunciadores. Número de bits por segundo versus la longitud del cable apantallado. Una velocidad de transmisión de datos de 125 kilobits por segundo, es decir, con una longitud del bus de 500 metros, aún es viable para la operación de grupos electrógenos en paralelo. Cualquier otro dispositivo como un panel anunciador o para fines de comunicación como este, obliga a desplazar la habilitación de cada resistencia de cierre del lazo, como ya se indicó en los dos extremos del bus y ambas de 120 ohmios y 1/4 de vatio. En esta topología, una en el panel de control del grupo electrógeno 4 y la otra en el módulo puente con la red Ethernet. Finalmente, el monitoreo y control remoto del sistema de energía de respaldo. Para cerrar, el caso de avería de 2015, imposibilidad de sincronización entre dos grupos electrógenos. En la delimitación progresiva se mide en el bus CAN una R de 120 ohmios en lugar de los 60 ohmios propios del paralelo entre ambas. Causa resistencia de 120 ohmios abierta en uno de los dos extremos. Se procede al reemplazo de la resistencia y finalmente la prueba de sincronización y puesta en paralelo de los generadores 1 y 2. Muy agradecido por tu suscripción, por tus comentarios, preguntas, por tus me gusta, por haber compartido las videoclases con gente que requiere este tipo de contenidos. Y si activas la campanilla, te llegará la notificación cada vez que se agregue una nueva. Ya 14 videoclases, desde la más breve de 5 minutos hasta la de mayor duración con 66 minutos. Un abrazo con 8 brazos.